municipales y regidores. Y este ejercicio inédito y, por decirlo menos, y poco democrática. Vivió el día de hoy en Durango y Veracruz para elegir presidentes municipales y regidores. Y este ejercicio inédito y, por decirlo menos, muy decepcionante en términos de participación, que fue la elección judicial, que terminó tal como nació: mal planeada, desasiada, tramposa y poco democrática. Por lo que la ciudadanía, que está cada vez más informada, decidió no salir a votar, y menos a ciegas. Casi 90 millones de mexicanos decidieron darle la espalda a este ejercicio que atenta contra la democracia de los mexicanos. Las casillas abrieron tarde, muchas ni siquiera tenían los funcionarios en sus lugares que atendieran a la gente, a la muy poca gente que acudió a votar. No tenían el material electoral completo. Fue un festival de acordeones, eso es lo que fue, y con ello un poder judicial que a partir de hoy podría entrar en su zona más oscura y meternos ahí a todos los mexicanos. Pero vamos a revisar los detalles de este día, por supuesto, los primeros números en Durango y Veracruz, y tendremos una muy buena mesa de análisis con expertos electorales sobre este, híjole, pues tan sui generis ejercicio electoral. Yo soy Mónica Garza, comenzamos. Aunque sea para que vamos a pagar las consecuencias de tus decisiones. Pero comienzo dándole la bienvenida a mi compañero Juan Pablo de Leo, que estuviste todo el día pegado a la elección de Durango y Veracruz. Juanpa, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Vean la diferencia de información que hay entre la realidad en la cual la farsa electoral de la imposición de la dictadura comunistoide, asesina, corrupta y porquería humana que es Obrador, Claudia Sheinbaum, Morena, y la muy farsante Guadalupe Tadei, a la que el pueblo exige que la corran. Y lo que dice Guadalupe Tadei, que fue un proceso excelente. Estamos en lo peor que ha tenido México, a un partido Morena, una bola de asquerosos ladrones, corruptos, saqueadores, dictadores, destructores de la sociedad, de la república, de la democracia. Y la realidad, una porquería de todo lo que ha sucedido en México desde que el endemoniado López Obrador llegó a idiotizar a la gente, que aún así lo sigue apoyando porque están idiotizados. ¡Qué bárbaros! Vamos a ver por aquí el mensaje que da esta señora farsante. Bueno, esto es un anuncio, porque yo simplemente reproduzco lo que hay. No te engañen con 3x2. Aquí sí te alcanza. Muy buenas noches. En este momento me dirijo a la nación.
Este día celebramos una etapa histórica en México, la jornada electoral del proceso extraordinario para la renovación de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación. El Instituto Nacional Electoral, como organizador y depositario de la confianza ciudadana, ha hecho todo para garantizar nuevamente una elección transparente. En este momento... ¿Oyeron? Elección transparente, extraordinaria jornada. Así son. Esta señora, Guadalupe Tadei, la puso Obrador como consejera presidente. Y a partir de que está esta desgraciada en el Instituto Electoral, todo lo que se ha hecho son puros fraudes electorales. Vamos a seguir oyendo las estupideces y maldades de esta mujer corrupta, obradorista. En los 300 consejos distritales distribuidos en toda nuestra república, miembros del servicio profesional y de la rama administrativa cuentan cada voto y lo cuentan bien. Informo que hace un momento los especialistas que llevaron a cabo la estimación del porcentaje de participación ciudadana en coordinación con el Instituto Nacional Electoral emitieron el informe de resultados de ciudadanos que acudieron a las urnas con respecto a la lista nominal. Los especialistas que realizaron esta estimación son expertos en áreas de estadística y matemáticas y diseñaron una muestra... Expertos en corrupción, maldita mentirosa. Muestra representativa de todas las casillas seccionales instaladas en el país con el fin de estimar con la mayor precisión el porcentaje de participación ciudadana en esta jornada electoral. Este ejercicio es un procedimiento de cálculo estadístico de alta precisión que tiene la finalidad de proporcionar información confiable a la ciudadanía esta misma noche en la... ¿Confiable? Si son puras mentiras los que dice Morena, López Obrador y esta mujer que la puso aquí Obrador y que tiene a casi toda su familia, a más de 7 personas en cargos públicos. Eso es nepotismo. Pero oigan las mentiras y la forma en que lo dice Morena y toda su bola de delincuentes, con una actitud sonriente, de mucha seguridad de que todo está bien, con puras mentiras. De la jornada electoral. A partir de una muestra de casillas seccionales seleccionadas aleatoriamente frente a notarios públicos, los resultados obtenidos por los especialistas arrojaron un resultado estimado de participación ciudadana de 12.57 al 13.32 de participación. A diferencia de lo que ocurrió... ¿Oyeron? 12.37 de votación. ¿Y se siente orgullosa esta mujer? ¿Se siente orgullosa Morena y la presidenta Sheinbaum y el expresidente narcodictador asesino López Obrador? 12.37 de porcentaje de votación. Es un fracaso total. Ni la cuarta parte votó. O sea, 90 millones de personas decidieron no votar en esta farsa electoral. En los procesos electorales anteriores, en esta ocasión... ¿Ya oyeron? Luego se va a la comparación al estilo Obrador de otros procesos, mintiendo sobre lo otro que estuvo bien hecho y lo que hacen ellos que está pésimamente, malignamente y corruptamente mal hecho. Desde las 6 de la tarde inició el cómputo de los votos para los cargos del Poder Judicial. En instalaciones del INE, como este Consejo Distrital, miles de funcionarios y funcionarios... Hablando maravillas, farsantes, bola de farsantes, desgraciados. Lo que sí sucedió fue manifestaciones en todo el país por esta imposición de la narcodictadura asesina de López Obrador, de la atea y maléfica Claudia Sheinbaum, de la farsante que vimos ahorita, Guadalupe Tadei.
y de toda la secta endemoniada, corrupta, asesina de Morena. Fuera Tadei. Destruir la división de poderes en el país y que no se te olvide la cara de las juventudes que vamos a pagar las consecuencias de tus decisiones. Este señor, Arturo Saldívar, que fue el anterior presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es la mayor porquería humana que hay. Este monigote, arrastrado obradorista, como dicen lamebotas, es de los culpables de la destrucción de la democracia, de la imposición de la dictadura. Tan es así que ahora está en el equipo de Sheinbaum, de la presidenta que se robó la presidencia. No, es una cosa espantosa. Véanlo bien, a esta porquería humana. Que sonríen. El estilo de los corruptos obradoristas es sonreír, como todo está bien. Porque los psicópatas, cuando hacen daño, sonríen, son felices. Gracias por destruir la división de poderes en el país y que no se te olvide la cara de las juventudes que vamos a pagar las consecuencias de tus decisiones. Pero comienzo dándole la bienvenida a mi compañero Juan Pablo de Leo, que estuviste todo el día pegado a la elección de Durango y Veracruz. Juanpa, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Con esta revisión que haremos de lo sucedido, sí, en esta jornada estaremos también revisando los números de los primeros resultados que están llegando ya de Durango, de Veracruz. Estaremos revisando también los conteos distritales de esta elección del Poder Judicial, en donde, como bien decías, me parece que lo más importante es destacar, sí, el abstencionismo por parte de el pueblo mexicano, por parte de los electores en ese sentido, y por otra parte el tema de las consecuencias que va a tener esta reforma judicial y esta elección judicial. Absolutamente nada que celebrar, se gesta mal, nace mal, y es un tema que tiene que ver con partidos políticos, que tiene que ver con un partido político y que poco tiene que ver con la ciudadanía y con la participación democrática. Absolutamente, así que vamos a arrancar esta revisión, le vamos a dar la vuelta pues de cabo a rabo al país prácticamente, y estados como Veracruz y Durango estuvieron convocados. Bueno, ahorita en Veracruz y Durango hubo elecciones de cargos políticos, no de la reforma, apestosa reforma judicial, dictatorial, tiránica, dictatorial del psicópata Obrador. Entonces esto no vamos a escuchar. Pero oyeron bien. En ninguna de las consultas o encuestas que ha hecho López Obrador se ha llegado ni a la cuarta parte de votación. Cuando fue la consulta para ver si se quitaba el aeropuerto en Texcoco, no votó ni el 2% de la población. Claro, ese 1 punto y tantos que votó fueron puros acarreados, idiotizados obradoristas. Cuando se hizo la estúpida y destiradero de dinero a lo bruto por pura maldad de Obrador de la consulta para saber si se enjuiciaba a expresidentes, que no se logró nada, votaron el 7%. Para la muy apestosa, ridícula, farsa, mentirosa, endemoniada consulta de la farsa,
sobre la revocación de mandato, en la cual se violaron toda la ley. Votaron nada más el 17%. Una farsa espantosa, porque López Obrador se hizo propaganda con un letrerito que decía que siga AMLO por todo el país, lo que hizo completamente falsa esta elección, este proceso de la revocación de mandato, en la cual la verdadera opinión de la gente, a través de un periódico que es una encuesta seria por todo el país, decían que el 61% quería que se largara Obrador, porque era el peor presidente, y el 39% que siguiera. Y en esta super farsa electoral, como dice aquí, de la votación para la reforma judicial, votó el 12%, 12.37%. Una encuesta, una consulta donde no vota el 25% de la población que puede votar, es un fracaso. Esto demuestra, esta farsa electoral demuestra que el 87% no aprueba y no vota por la reforma al Poder Judicial. En la de López Obrador, si nada más votó el 17%, demuestra que el 83% quería que se largara Obrador. En la de consulta para enjuiciar, estúpida idea, a expresidentes, lo cual no se puede meter a consulta, el 93% dijeron que no se tenía por qué consultar si se enjuiciaba a los expresidentes. Y en la consulta para ver si se dejaba de construir el aeropuerto en Texcoco, el 98% dijo que no tenía por qué destruirse el aeropuerto, que se siguiera la construcción, porque nada más el 2% votó. Incluso después nuevamente otro diario hizo una consulta a nivel nacional, si querían que continuara la construcción del aeropuerto en Texcoco, que inició Peña Nieto, el presidente Peña Nieto, y que era excelente, ya tenía Premio Internacional de Arquitectura y iba a estar entre los 5 mejores aeropuertos del mundo, y que ya se llevaba el 40% de construcción. Llegó un loco, un endemoniado, vengativo, envidioso, vengativo, destructor, López Obrador, y con una farsa de consulta ridícula se tiró un aeropuerto que para esta se tiraron 300,000 millones de pesos a la basura, porque un enfermo mental, haciendo caprichos y venganzas, destruyó al país y creó el peor sexenio en la historia de México. Y esta farsa electoral en todo el mundo la consideran la imposición de la narcodictadura asesina del psicópata anticristo asesino López Obrador, que había matado a su hermano López Obrador cuando estaba en la pubertad, adolescencia, que fue declarado el tirano mundial 2022, que fue el delincuente que se autonombró presidente en 2006 sin serlo, el maligno que como estudiante fue pésimo, que no obtuvo ni el 8% de promedio, que tardó 14 años en terminar su carrera y que plagió su tesis, el farsante López Obrador, que dijo que escribió muchos libros, de los cuales nada más escribió 1 o 2, los demás se los escribieron, ya lo reconoció, el corruptísimo Obrador que antes de ser politiquillo ya era corrupto, trabajaba en 2 lugares y en uno cobraba sin trabajar.
el inmoral, indecente, que estando casado con una mujer andaba con otra y luego con otra, y que embarazó a una mujer joven hace un poquito tiempo, que dijo esa mujer joven, a la que le dio hueso político por supuesto, que era hijo de Obrador, ese viejo decrépito, apestoso, que le pusieron el cacas, el pedorro, porque se echaba pedos cuando estaba presentando conferencias, oyendo conferencias, y que nunca ganó nada legalmente a López Obrador, nunca, legalmente nada. Cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, no podía ser candidato porque no tenía los 5 años de requisitos de residencia y ciudadanía en la Ciudad de México. No fue jefe de gobierno legal de la Ciudad de México. Como presidente nunca fue presidente legal de México, porque fue financiado por bandas del crimen organizado. Hizo campaña mucho tiempo, años antes de los tiempos oficiales de campaña. Fue financiado con dinero del erario público. Los famosos sobres amarillos que lo demostraron. Hizo una guerra sucia espantosa en que logró que lo que decían mal de él, el PAN y el PRI, los quitaran porque decían que era guerra sucia, pero todos los spots agresivos y falsos que hacía Morena y PT y Verde contra el PAN y el PRI los dejaban. Y que no solamente eso, sino que después Obrador se robó todas las gubernaturas que ganó Morena, porque se metió en todas, como el mayor delincuente electoral de la historia. Más de 100 acusaciones y 17 ya dictaminado como delincuencia electoral de Obrador, que claro, a la larga la quitó porque ya era un dictador apestoso. Y finalmente logró que Claudia Sheinbaum se robara descaradamente la presidencia. La que ganó fue Xóchitl Gálvez, con el 51% de la votación contra el 39% que obtuvo Claudia Sheinbaum, con boletas planchadas, casillas zapato, con amenazas de los cuervos, siervos de la nación, diciendo a la gente que si no votaban por Morena les quitaban los programas sociales, y con boletas que se encontraron ya marcadas antes de la votación. Y ni aún así ganó Claudia Sheinbaum, una atea que ni siquiera es mexicana, es búlgara, y que además no fuera la candidata, el candidato era Marcelo Ebrard, pero le robaron la candidatura, que el mismo Marcelo Ebrard dijo que hubo 63 violaciones y corrupciones donde se designó a Claudia Sheinbaum como presidenta, para candidata a la presidencia, una ladrona espantosa, que es más venenosa que el mismo, bueno, igual que Obrador, el anticristo asesino que tiene 666, como dice el Apocalipsis, es el anticristo asesino, engendro del diablo. Pues si mató a su hermano y generó el mayor odio que ha tenido, división que ha tenido México, pues claro que es el anticristo, que además hizo que México fuera un fracaso total en su presidencia. Creció el 1% del PIB México, la peor economía en toda la historia de México. Aumentó la delincuencia, más de 200,000 asesinatos, las desapariciones, que usaron los campos de exterminio peor que los nazis. Obrador es peor que Hitler. Las masacres, la destrucción de la atención a la salud, en la cual murieron muchos niños y mucha gente por falta de medicamentos que este desgraciado asesino produjo. Y todavía se atrevió a decir, como un verdadero enfermo mental, que estábamos en la atención a la salud mejor que Dinamarca, cuando estamos en el lugar entre 120 y 160 de los peores del mundo en atención a la salud. Pero un loco dijo eso. El que destruyó el medio ambiente con el estúpido Tren Maya, dañando mantos acuíferos, extinguiendo especies animales
Y tan farsante es, renovación de alcaldías y regidurías y hasta representantes del Congreso. tan farsante es Obrador, que dijo que para hacer el Tren Maya no se iba a cortar un solo árbol. Vean las declaraciones, tremendo loco. ¿Cómo es posible que diga que no se va a cortar un árbol cuando el tren se va a construir en medio de la selva? A ese grado de endemoniado, loco, mentiroso, inmoral, es el Obrador. Bueno, la tragedia que nos está produciendo Obrador, Morena y Claudia Sheinbaum es total, porque ya no va a haber pensiones, no va a haber trabajo, porque las pensiones ya no se van a poder dar o se van a disminuir a lo mínimo en comparación con el costo de la vida, porque ya se acabó el dinero. López Obrador, Morena y Claudia Sheinbaum y el PT, ¿por qué? Porque le robaron dinero a todo para dar pensiones. Endeudaron brutalmente al país como nunca para hacer sus estúpidas obras que le salieron el triple de caro. El Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el aeropuerto Chaifa en Santa Lucía y todo. Pura porquería. Vamos a seguir oyendo lo que dicen en este reporte. De acuerdo con los primeros balances. En Sam's Club, las filas son historia. Compra más de tus productos favoritos y paga desde tu celular con Scan & Go. Descarga. Capacitaciones están Vamos. A nivel nacional, que impulsa las ventas de estos establecimientos, señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que estas podrían llegar a duplicarse. Si hubiera ido MC con nosotros, hubiera sido un triunfo total. Vamos a conocer la perspectiva del vicecoordinador de los diputados del PAN, Federico Dorin. Federico, ¿cómo está? Poder saber quiénes tienen entre la mirada de candidatos y dos. Unos avances de Veracruz. Y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tiendas. Presidenta, ¿qué tanto hubiera sido más firme? El Instituto Nacional Electoral. Luego, esta noche aquí en Sala de Guerra. Me da muchísimo gusto recibir en el estudio, primero que nada, Marco Antonio Baños, ex consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Bienvenido, Marco. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Roberto Track, consultor político y director del Instituto. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Y Luis Carlos Ugalde, director general de Integral. Hola, buenas noches, Carlos. Bienvenidos los tres. Marco, con toda tu experiencia de saque, ¿cómo viste esta jornada electoral en lo que toca a todo? En lo que toca a Durango, la participación, en lo que toca a Veracruz, ¿cómo es que se fue? Ahí que arrasaron en las elecciones del 24. Luis Carlos, te quiero preguntar por la actuación del INE, lo platicábamos hace unos momentos Mónica y yo, con respecto a la elección judicial, con respecto a los comentarios de los últimos días por parte de la consejera presidenta, una de las grandes instituciones democráticas de este país, el Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo viste su participación en el proceso de la elección judicial durante, previo y ahora también que ya cerraron las casillas? Yo lo vería en dos planos. Un plano es el organizar esta absurda elección, complicada, y tratar de aterrizarla a algo que sea mínimamente manejable. Y digo mínimamente manejable porque quienes estuvimos hoy en una mampara del INE votando, comprobamos que esto es lo más absurdo, lo más ridículo, lo más humillante para un votante, someterlo a un ejercicio ridículo de elegir 51 personas entre 9 boletas de cargos inentendibles. Pero dentro de eso el INE maniobró para tratar de hacer un cóctel de puras ocurrencias. Ahora, a mí me hubiera gustado que en el parte del arbitraje el INE hubiera sido más firme respecto a los acordeones, que tardó varios días en dar una señal clara. Dos, creo que el INE debió haber sido más claro hace un año respecto a los riesgos que implicaba organizar esto. Los resultados de hoy pues son pobres. El gobierno va a justificarlo, pero creo que los resultados son pobres. Tres, Juan Pablo, a mí me preocupa mucho que el INE acabe siendo quien pague los platos
platos rotos y que digan, el INE es el culpable de la baja participación. Creo que a lo largo del conteo de los votos en las próximas 2 semanas van a empezar a surgir cosas que no nos imaginamos. Pero al mismo tiempo lo que estás diciendo es que el INE tampoco hizo su trabajo como lo tenía que hacer. Lo pone Juan Pablo sobre la mesa en el sentido de que si se comportan permisivos para una elección judicial, que no lo vayan a hacer con la elección más ordinaria en Durango y Veracruz. Sí, por supuesto, pero en cuanto a la elección judicial, creo yo que aterrizaron un avión que estaba, un avión sin alas, en una elección que creo que tuvieron que haber sido más firmes en decir todos los riesgos que implicaba. Roberto, tú aquí en Sala de Guerra, en varias ocasiones que lo visitaste durante las campañas, decías y lo dijiste, no está bien hecho este proceso, es desasiado, no está claro, es complicado. Tú mismo le ibas a dar cursos a algunos para ver cómo hacer campaña. Al final ni terminaron sabiendo cómo hacer campaña, ni la gente terminó sabiendo cómo votar. Entonces, ¿cuál sería tu conclusión de la jornada de hoy cuando llegó el día D, ¿no? Yo creo que esta jornada tiene 3 cosas. Primero, yo disiento un poco la fortaleza del INE. O sea, el INE mostró que con una fracción del presupuesto pudo organizar una elección de 10 veces la cantidad de votos que les toca organizar a ustedes, ¿no? De alguna manera. O sea, yo sé que no es comparable, pero como dice Luis Carlos, a mí me parece que la capacidad institucional del INE de aterrizar este avión de emergencia, que fue diseñado a partir de un capricho de un gobierno que ni siquiera es de la administración anterior, ¿no? Pues a mí me parece que te habla de fortaleza institucional, y eso creo que el INE, para mí el INE al revés, creo que tendrá una nueva posición mucho más fuerte para dialogar incluso con el régimen, ¿no? Porque organizó y sacó adelante esta elección. Cuestionada, pero no es culpa de la autoridad. Todos los cuestionamientos, creo, son de diseño. La autoridad lo resolvió como mejor pudo. Segundo, yo creo que esta elección marca el verdadero principio del sexenio de Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque vamos a ver en los resultados electorales cómo se comportaron los gobernadores, qué tanto se alinearon al acordeón de la presidenta, qué tanto los acordeones de los grupos, incluso dentro de Morena, ¿no? ¿Qué tanto vamos a ver gobernadores de oposición votando cerca de la presidenta y gobernadores de Morena votando lejos de la presidenta? Y para mí eso abre un nuevo capítulo en el sexenio. Es la alineación y la presidenta sabe con quién cuenta para su proyecto y con quién no. Y el INE, pues, bueno, sí, perdón. Termina, Juanpa. Es que iba a dar una tercera idea. Sí, adelante. Bueno, esa es la segunda idea. Y lo tercero, que es una hipótesis que yo tengo, la emergencia del movimiento indigenista. A lo largo del monitoreo que se nos va a todos, porque no estamos viendo las encuestas, es demasiada información, pero sí saltó el crecimiento y la consolidación de un candidato indigenista que es muy probable que compita por la presidencia, y que a las encuestadoras se les fue, a los exit polls se les fue, y lo vamos a ver el martes quizá, ¿no? Hablo de Hugo Aguilar Ortiz, que de pronto, ¿y de dónde salió? Pues de los movimientos indígenas, ¿no? Esas 3 cosas me parece que van a ser muy interesantes y que pasaron hoy y que no podemos dejar desapercibido, ¿no? A ver, Marco, déjame retomar algo de lo que estaba diciendo Roberto con respecto a un tema de legitimidad para esta elección judicial, en donde si se confirma este 10% de participación, de pronto la pregunta es qué tan legítimo puede ser una decisión de solamente el 10% del padrón electoral como para pensar que fue un buen ejercicio. Y en ese sentido, le decía Roberto, es una operación política. ¿Qué gobernadores y la presidenta, cómo movilizaron? No es una elección. Llegó el Hot Sale a Sears, con hasta 40% de descuento, más hasta 18 meses sin intereses. Ciudadano en ese sentido. Mira, yo creo que tocas y lo planteas muy bien, Juan Pablo, un gran tema. A mí me parece que la elección fue diseñada para una participación baja. Y eso lo diseñó el régimen. ¿Por qué lo sostengo? Porque dieron la mitad del presupuesto, y eso llevó a 84,000 casillas y no a 170,000 como estaba mandatado en la ley.
no autorizaron la ampliación para una planeación mucho más correcta, mucho más exacta por parte del Instituto Nacional Electoral. Me parece también que a lo largo de muchas de las actividades que le correspondió, por ejemplo, a los comités de evaluación, se generan situaciones que son inaceptables, listados de candidaturas que no están completamente claras y muchas se quedaron fuera habiendo sido incluso sorteadas y no aparecieron en la boleta. Luego después viene lo que ha ocurrido en estos últimos días. Ahí estoy de acuerdo con Luis Carlos en el sentido de que el INE debió ser un poquito más reactivo, y también me sumo al hecho de que la parte operativa, la que maneja el Servicio Profesional Electoral del INE, me parece que ahí están los resultados, se instalaron casi todas las casillas, pero la parte del arbitraje no. Hay situaciones, veamos por ejemplo algunas actitudes de Guadalupe Tadei, que quiere silenciar a las voces que opinan en contra de ciertas decisiones que se tomaron. Luego tienes el tema más discutido, que fue la no inutilización de las boletas. Claro que tenían tiempo para hacerlo, es rayar las boletas, entre 6, 7 u 8 funcionarios de casilla lo hubieran hecho, por supuesto que sí, pero abres una veta de especulación. No quiero decir que en automático sacaron las boletas de las bolsas y ya las rellenaron por las candidaturas que les interesaban, pero esa parte me parece a mí... No, de hecho eso van a hacer. ¿Cómo es posible que no cancelen las boletas que no se llenaron? Claro, porque los corruptísimos morenistas y la Tadei corruptísima va a hacer que marquen boletas a favor de lo que quiere Morena. Que fue una decisión mal tomada por parte del INE. Y un detalle que es muy importante y que no podemos dejar pasar desapercibido. Lo que pasó en aquella casilla de Culiacán, donde está este video que exhibe boletas marcadas, no es que se hayan robado las boletas y las llevaron después marcadas, como el caso de Puebla, en San Martín Texmeluca. No, ahí llegaron las boletas marcadas. Y ojo, en el 2024 hay voces de los propios consejeros, consejeras y consejeros electorales que pidieron un informe preciso, porque ya había habido algunos problemas con el uso indebido de boletas electorales. Entonces, eso se va a volver una práctica, porque eso diluye... Como ven, también en el 2024, donde se robó la presidencia Sheinbaum, había boletas marcadas antes de que se hiciera la votación. Severamente la confiabilidad y diluye también la credibilidad que tiene la autoridad electoral. Y por otro lado también yo creo una cuestión: el INE está dividido, hay que aceptarlo. Hay consejerías que son claramente proclives al morenismo y que son cómplices de decisiones que se toman desde el gobierno y que se implementan en el Instituto Nacional Electoral, y otras que por cierto van a terminar muy pronto su periodo, que tratan de mantener la institucionalidad que el INE ha construido en 34 años. Claro, ¿qué opinas de esta división del INE que menciona Marco? Luis Carlos. Pues creo que es parte de un proceso de captura, hay que decirlo tal cual. Siempre en el INE ha habido grupos de consejeros, es natural que se formen bloques, pero aquí parece que efectivamente el eje nodal que está definiendo las alineaciones al interior son un grupo de consejeros que tienen ya varios años, que han mantenido posiciones independientes frente al gobierno a favor del INE, a favor de las reglas electorales, y otro grupo más... Aquí, como dice Ugalde, la meta final es capturar el INE. ¿Qué quiere decir? Que sea todo una farsa dictatorial en la cual el INE ya no exista como un verdadero instituto electoral, sino simplemente que haga los caprichos de los dictadores psicópatas de Morena. Asociado con la presidenta del INE, que están tomando posiciones, que se nota no querer ofender al gobierno, no querer generar una posición que contraste, querer como agradar. Ese tipo de declaraciones creo que son las que van dañando moralmente la idea de que el INE se nos está yendo de las manos. Y Roberto, a ver, de pronto tenían 230 y tantos candidatos, se requerían de días y días, digo, a pesar de que ustedes hicieron un esfuerzo para poder darlos a conocer y con sus propuestas, era prácticamente imposible el poder entrar a la casilla de votación y entender que estabas haciendo un voto democrático, un voto informado, un voto consciente, y no por falta de capacidad, simplemente fue un proceso desde su nacimiento en la propuesta al Senado desasiado e imposible con ese diseño de una baja participación, al final de cuentas, Roberto. Y ahí sí hay que señalar responsables. O sea, hay que señalar responsables. Esta reforma la mandaron del jurídico de presidencia directo al Senado, a la Cámara de Diputados. Estos diputados, estos senadores votaron por ella.
No fue culpa del INE, no fue culpa ni siquiera de la administración de Claudia Sheinbaum, pues, o sea. No fue culpa del INE. Nada más que el INE como arrastrado se alineó. Esto es culpa de Obrador, que hizo un robo descarado del Congreso Morena, PT y Verde, que tampoco ganaron la mayoría en el Congreso ni de diputados ni de senadores. Ganó la alianza PAN, PRI, PRD junto con MC la mayoría. Igual con las trampas que hizo Claudia Sheinbaum y en todos los estados donde Morena se robó las gubernaturas, como la maldita ladrona Delfina Gómez en el Estado de México, la maldita ladrona Clara Brugada en la Ciudad de México y en todos los estados. Y diputados, senadores que se robaron de Morena, PT y B, se robaron las diputaciones. Después, con una verdadera farsa corruptísima, hicieron que supuestamente ganaron el 52%, que no se lo ganaron, se lo robaron, porque los que ganó fue PAN, PRI, PRD, pero los de Morena, PT y Verde, que supuestamente ganaron el 52%, a la hora de asignar los plurinominales, lo llevaron a 75%. Y la oposición PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, que había ganado, pero que lo hicieron pasar como que perdió con el 46, 44%, la bajaron al 25%. Ya con ese robo tan descarado de puros idiotizados morenistas y petistas, pues ya validaron una reforma al Poder Judicial del psicópata anticristo asesino López Obrador. Ya desde ahí hay que hacernos cargo de eso también, porque tiene que haber consecuencias. Fue un desastre el diseño de esta elección. A pesar de ese desastre, me parece que se organizó y salió. Hicimos lo que pudimos, todos los medios hicieron lo que pudieron, se hizo lo que se pudo. Como dice Luis Carlos en redes, que es un gran influencer, hay que registrar todo esto, porque esto no se va a acabar. No, y si hubo el 10%, entre 10 y 12% de la votación, se debe la excesiva y ridícula promoción que hicieron de la votación al Poder Judicial en la televisión. Brutal gasto estúpido, maligno, de dinero para promocionar una votación a la reforma judicial como nunca. En lugar de comprar medicinas, mejorar escuelas, hacer carreteras, agua potable, el drenaje, no, todo el dinero se lo gastan en pura politiquería maligna al estilo Obrador. O sea, esta nueva tradición de elegir jueces, bienvenidos, vamos a estudiarla y vamos a tener que... Bienvenidos, no. Nada más se aplica en Bolivia, que es un desastre, una dictadura espantosa con el endemoniado Evo Morales. En Japón se hace algo así, pero no como esto. Y en Estados Unidos nada más uno que otro estado y de otro tipo hacen esta, pero no existe. Es el capricho del engendro del diablo López Obrador para vengarse del Poder Judicial. Y de hecho, creo que muy pronto tiene que haber una reforma a la reforma judicial, porque en 2027 se va a hacer la elección de la segunda mitad de los jueces federales. Hoy solo elegimos 881, la otra mitad. Pero como está diseñada la reforma, en 2027 que vamos a elegir 16 gobernadores, diputados federales, diputados locales en 31 entidades y alcaldes en 31 entidades, el INE tendría que instalar otras casillas para elegir jueces federales en todo el país. Es decir, tendríamos que tener una infraestructura de 170,000 casillas para la elección de diputados, presidentes municipales y otras 80,000 casillas para elegir jueces. Claro. Puro gastadero de dinero estúpido, porque Obrador no pensó en la salud, en la educación, en el medio ambiente, en la economía, en abatir la delincuencia, acabar con la corrupción. No pensó en eso.
pensó en pura politiquería maligna para robarse todo y para dañar todo, para destruir la democracia y para empoderar a los delincuentes, a los que les dio abrazos, no balazos. Y que ya ahorita el crimen organizado está apoderado del país, gracias al desgraciado Obrador. Porque la elección de jueces no puede haber representantes de partidos y en la elección de diputados sí hay representantes de partidos, entonces tenemos que tener dos tipos de casilla. Eso es algo absurdamente caro. Ahora no se notó porque solo hubo elecciones municipales en Veracruz y en Durango, y ahí tuvieron que instalar casillas separadas. Entonces quien iba a votar para alcalde, luego se tenía que ir a votar a la casilla de jueces. Yo creo que en Veracruz y en Durango las elecciones, la tasa de participación de las elecciones judiciales va a ser muy baja, porque alguien que ya votó por alcalde se va a ir caminando 5 calles. El tema, las advertencias que está haciendo. Y hubo solo 49 candidatos. Y lo mismo pasa en los Estados Unidos, que tienen elecciones muy acotadas, incluso solo algunos de los estados de la Unión Americana, ni siquiera en todos los estados de la Unión Americana. Entonces a mí me parece que sí se tendría que revisar esa parte. Vi con mucho azoro uno de los videos de Ugalde, y decía él: aquí estoy a las 4 de la tarde, fue muy gráfico y qué bueno que lo hizo así, y dijo él: en mi casilla a las 4 de la tarde van 26 votos. 26 personas habían acudido a votar de una cosa que se supone iba a ser masiva. No va a ser masiva, es una elección que va a carecer de una... Fíjese, 26 votos a las 4 de la tarde, cuando ya está acabando la jornada electoral, en una casilla 26 votos. Esta votación para la reforma al Poder Judicial fue como dice aquí, una verdadera farsa electoral. Un fracaso total, pero que los psicópatas, dictadores, asesinos de Morena y Claudia Sheinbaum y Obrador la van a validar. Legitimidad, aunque en el caso mexicano las reglas no establecen un porcentaje de votación para que la elección sea válida. El caso Durango pues sería el caso extremo, donde hubo 49 plazas para elegir y hubo solo 49 candidaturas. Con un solo voto, así de ridículo como suena, hubiera ganado cualesquiera de esos 49 candidatos. Pero yo dudo mucho que el tema vaya a ser el de una reforma judicial inminente. Lo que sí creo es, y ahí sí creo que tener alguna diferencia con otras opiniones, es que la reforma electoral va porque va, y ahí vamos a tener... Lo que hay que hacer no es mejorar la reforma judicial, es eliminar esta estúpida, maligna dictadura asesina de Obrador y quitar esta reforma al Poder Judicial, que no es más que destrucción del Poder Judicial, de la democracia y de la República Federal. Es la dictadura total de un asesino Obrador. Ya no un esquema de colonización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Va a venir un intento de apropiación de la autoridad electoral. Eso es lo que sigue en rigor en este país. A ver, les pregunto a todos, pero quiero empezar contigo, Luis Carlos, por los reportes que también tienen en Integral y todo lo que hacen con respecto a estos estudios, pero las consecuencias hacia afuera y al extranjero, con la inversión extranjera, con la certidumbre en el país con respecto a las instituciones democráticas que garantizan, digamos, a los interesados en venir a México, pues, algún tipo de piso parejo y algún tipo de peso y contrapeso, pero las advertencias del Financial Times, de medios internacionales, hoy Farid Zakaria también hablaba en CNN acerca del tema, las advertencias que está haciendo el mundo a México con respecto a esta elección judicial, que no son alentadoras y que por el contrario hablan acerca de un escenario en el corto y mediano plazo peligroso para México. Yo creo que las consecuencias ya se están sintiendo, pero son consecuencias que se sienten de manera silenciosa a lo largo del tiempo, y por lo tanto no es como una devaluación que de la noche a la mañana sientes el trancazo. Aquí lo que ya está ocurriendo es que los flujos de inversión extranjera están bajando, que se van a esperar a ver qué pasa, que la inversión extranjera directa ha mostrado
en proyectos nuevos se ha reducido. Entonces eso es lo que vamos a ver. Y esto contradice el espíritu de la presidenta Sheinbaum, que sí necesita, sí quiere y está cortejando a las empresas y a los inversionistas. Pero esto es... Pues ¿cómo van a hacerle caso a Sheinbaum? Que es una obradorista idiotizada igual, que quiere mejorar la inversión, pero hace todo lo posible haciéndole caso al psicópata y a ella misma de destrucción del Poder Judicial. Es como yo de repente imagino, invitas a muchos amigos a que entren a tu casa, los llamas, les haces vengan, vengan, y abres la puerta y no quieren entrar porque ven unos monstruos al fondo terribles queriéndose devorar a los invitados, y tú les dices pasen por favor. Entonces la consecuencia es esa, que la inversión va a estar detenida, México está perdiendo atractivo. Ahora, las empresas en México operando en México, empezó la destrucción de la economía y el ahuyentamiento, la fuga de empresas desde que llegó Obrador, no solo a la presidencia, desde que era jefe de gobierno de la Ciudad de México empezó a destruir a la industria y a la empresa privada, porque es un enemigo del progreso, nada más quiere un poder dictatorial de loco. México te dice, pues yo voy a ver cómo logro adaptarme, voy a recurrir a la mediación, voy a recurrir al arbitraje internacional, voy a hacer cabildeo, o sea, mucho del litigio se va a convertir en cabildeo político, y esas van a ir sobreviviendo. Y de hecho, muchos piensan que a lo mejor en este entorno van a pasar dos cosas, que los litigios entre particulares se van a convertir en una suerte de subasta, y que los litigios frente al Estado, en materia fiscal, por ejemplo, pues la mayoría los va a ganar el gobierno. ¿Qué dices, Roberto? Hombre, pues que vienen años muy difíciles, ¿no? Según este panorama. Pero yo también quisiera proponer un poco la visión de... Como estamos viendo, expertos que no son políticos, que no son partidistas de nadie, están diciendo la verdad. La farsa electoral, la dictadura endemoniada de Obrador y Claudia Sheinbaum y Morena, acabó con un país y va a acabar con la economía, porque las empresas no van a venir a este país de demonios obradoristas a invertir. Que Claudia Sheinbaum y Obrador se encargarán de echarle la culpa a cualquier cosa por ese fracaso económico y político, menos a ellos mismos, porque son enfermos mentales. Los de Obrador y Morena, PT y Claudia Sheinbaum. Vamos a suponer la hipótesis es que el Poder Judicial ya no puede hacer. Trata de navegar en una cosa contradictoria, un poco paranoica. Vengan a invertir, pero no hay... La mayoría de los mexicanos no van a sentir nada, nosotros no vamos a sentir nada. Es decir, el país va a seguir navegando. De hecho, también hay que resaltar, en las encuestas incluso de hoy, la mayor parte de los mexicanos sienten que esto es para bien. Es decir... Porque los engañó, los idiotizó Claudia Sheinbaum y Obrador. Hay un 90% que no fue a la urna y eso es una suerte de rechazo, pero la mayoría de los mexicanos a la vez piensan... Es lo que demuestra que no están de acuerdo con eso. Porque la idiotización que hace Obrador y Claudia Sheinbaum del pueblo es brutal, con una conferencia ridícula. Al Ministerio Público y luego con los jueces, o un tema civil, que una pensión de alimentos, que un intestado, que alguna cosa... tocar por la razón que sea, laboral, penal, civil, la que tú quieras, se va a empezar a ver el efecto concreto en las personas en el momento que tengan que ir para allá, porque al final de cuentas el sistema de administración de justicia es cuando te toca o cuando necesitas acudir ahí. Te despidieron injustificadamente, bueno, vas y lo reclamas, ¿no? Tuviste un accidente de automóvil e involucra lesiones a alguna persona, bueno, pues tendrás que acudir al Ministerio Público y luego con los jueces, o un tema civil, que una pensión de alimentos, que un intestado, que alguna cosa que involucre cosas, por ejemplo, con un empresario que tenga mucho poder y relaciones con políticos que a su vez tengan cierto control de los jueces. Es lo que va a pasar.
Claro. Y es que todo esto lleva a que esta dictadura asesina, narcodictadura saqueadora endemoniada, quiere llegar a la destrucción total de la propiedad privada. La gente en este régimen comunista dictatorial va a perder todo. Su libertad de estudiar lo que quiera, su libertad de trabajar lo que quiera, su libertad de tener la creencia que quiera, su libertad de tener las propiedades que quiera. Le van a quitar sus negocios, les van a quitar su casa y no va a haber pensiones. Van a acabar en la desgracia total gracias al psicópata, anticristo, asesino López Obrador, a la maléfica, endemoniada Claudia Sheinbaum y al apestoso, corrupto, endemoniados partidos Morena, PT y desgraciadamente el Verde, que es un titerillo tramposo. La desgracia total desde que llegó Obrador a destruir a México, su felicidad, su progreso y todo lo bueno que tenía para implantar la maldad, la corrupción y la dictadura maligna del asesino López Obrador.